Imagina por un instante que todo lo que te ha ocurrido en la vida, lo bueno y lo malo, tiene un significado especial. ¿Suena increíble? Pues prepárate, porque lo que vas a oír hoy podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te suceden ciertas cosas? ¿Por qué a veces parece que todo sale mal? Quizás ahora mismo estés atravesando un momento difícil y no le encuentras explicación. Pero, ¿qué tal si te dijera que nada es casualidad? Hoy, Dios tiene un mensaje muy importante para ti. No me equivoco. Todo sucede por una razón. Todo tiene un propósito divino. Sí, como lo oyes. Cada experiencia, cada problema que enfrentas, cada puerta que se cierra, es parte de un plan mayor. A veces nos sentimos desorientados, como si la vida fuera un gran rompecabezas sin sentido. Pero, ¿y si pudieras ver tu vida a través de los ojos de Dios? Imagina comprender que nada de lo que vives es un error. Prepárate, porque lo que vas a aprender no solo te dará esperanza, sino que te llenará de una paz inexplicable. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios, en ti confío. Al hacerlo, estás afirmando tu confianza en el plan de Dios para ti, incluso si no lo comprendes del todo. Querido amigo, te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanece. A menudo estamos tan enfocados en nuestros propios proyectos, en nuestros propios sueños, que olvidamos que hay algo más grande en juego. Proverbios 19:21 nos lo recuerda. Todos tenemos anhelos, ¿verdad? Queremos lograr metas, trazar nuestros caminos, dirigir la vida hacia donde deseamos. Tal vez tengas una lista de propósitos para el año, o quizás estés soñando con un futuro brillante. Y está bien, es normal. Pero a veces olvidamos que, aunque hagamos muchos planes, solo el propósito de Dios prevalece. Es fácil caer en la trampa de creer que controlamos todo, que con suficiente esfuerzo y organización podemos moldear nuestras vidas a la perfección. Pero la verdad es que, aunque tengamos buenas intenciones, nuestros planes son limitados. Vemos solo una pequeña parte del escenario. Mientras nosotros nos centramos en el aquí y ahora, Dios tiene una visión mucho más amplia. Él ve el panorama completo, el pasado, el presente, el futuro, y cómo todo se conecta en un propósito mayor que ni siquiera podemos empezar a imaginar. ¿Alguna vez has hecho planes que parecían sólidos y de repente todo se derrumbó? Tal vez creías saber exactamente a dónde ibas, pero la vida dio un giro inesperado. Nos pasa a todos. Nuestros planes no siempre son infalibles. A veces fallamos, a veces los caminos que elegimos no son los acertados, y a veces simplemente nos encontramos con obstáculos imprevistos. En esos momentos puede ser frustrante. Puede parecer que todo el esfuerzo fue en vano. Pero, ¿y si esos fracasos, esos desvíos inesperados, son en realidad una señal de que Dios está redirigiendo nuestro camino hacia algo mejor? Aquí es donde confiar en el propósito divino se vuelve fundamental. Cuando nuestros planes no salen como esperamos, es fácil desanimarse. Pero el propósito de Dios siempre es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando duele, o cuando parece que todo está en caos, Dios está obrando para nuestro bien. Si confiamos en su guía, descubriremos que, aunque no vayamos por el camino que habíamos planeado, estamos yendo por el camino correcto. Soltar el control no es fácil.
Todos buscamos seguridad, saber que estamos al mando de nuestras vidas. Pero la verdadera libertad llega cuando nos entregamos al propósito de Dios, cuando dejamos de intentar hacer las cosas a nuestra manera y permitimos que Él guíe cada paso. No significa que no podamos soñar o hacer planes, sino que debemos estar dispuestos a poner esos planes en las manos de Dios y decir: Señor, haz tu voluntad. La humildad es una lección importante. A veces nuestros planes están más motivados por el ego que por un verdadero deseo de seguir la voluntad de Dios. Debemos preguntarnos: ¿estoy persiguiendo mis sueños o los sueños que Dios tiene para mí? Cuando estamos dispuestos a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, descubrimos que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. El propósito de Dios es inmutable. No cambia con las circunstancias ni con nuestros fracasos. Dios conoce el principio y el fin de nuestra historia, y cada detalle, cada giro inesperado, está cuidadosamente tejido para nuestro bien. Es un propósito firme, aunque nuestros planes se tambaleen, y esa constancia nos da paz en la incertidumbre. Así que, cuando tus planes no funcionen, no te desesperes. Dios está en control, su propósito prevalece, y aunque ahora no lo veas, puedes confiar en que Dios está obrando en cada detalle, guiándote hacia un futuro mejor del que podrías haber imaginado. Isaías 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Te has sentido abrumado por no saber qué te depara el futuro? Es esa sensación de incertidumbre que todos hemos experimentado, cuando no tenemos idea de cómo se resolverán las cosas o hacia dónde nos dirigimos. Pero Dios dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios ya conoce el final. Antes de que algo suceda, Él ya lo ha visto. Esto cambia nuestra perspectiva, mientras nosotros vemos solo fragmentos del presente y nos preocupamos por el futuro. Dios ve toda la historia de una sola vez. Desde el principio hasta el final, Él ya lo ha visto todo. No hay sorpresas para Dios, no hay imprevistos. Cada evento en tu vida, cada giro inesperado, está bajo su conocimiento perfecto. Para ti puede parecer que las cosas están fuera de control, pero para Dios todo está claro. Y Dios no solo conoce el futuro, lo controla. Su soberanía es absoluta. No hay nada que ocurra en el universo que esté fuera de su plan. A veces, cuando las cosas no van como esperamos, podemos pensar que algo salió mal, que Dios perdió el control. Pero no es así. Dios tiene el control total de cada detalle, de cada situación, y su propósito se cumplirá, sin importar las circunstancias. No hay fuerza que pueda frustrar su plan, y esa es una gran fuente de paz. El plan de Dios no cambia. Él ya lo estableció desde el principio, y nada puede alterarlo. Eso significa que no importa lo que enfrentes, el propósito de Dios se cumplirá. Puede que no siempre lo entiendas, puede que las cosas no tengan sentido en el momento, pero la voluntad de Dios es irresistible. Lo que Él ha decidido hacer, lo hará. Y cuando te aferras a esa verdad, experimentas una profunda tranquilidad, incluso en medio de la incertidumbre. Hay momentos en los que todo parece confuso, momentos en los que te preguntas si las cosas saldrán bien o si estás en el camino correcto. Pero Dios no está confundido. Lo que para ti parece incierto o fuera de control, para Dios es claro y perfectamente establecido. Su visión no está limitada por el tiempo o las circunstancias. Él lo ve todo. Y si confiamos en su conocimiento perfecto, podemos descansar en la seguridad de que no importa lo que venga,
Dios tiene el control. Puedes confiar en que el propósito de Dios para tu vida se cumplirá. Nada puede detenerlo. Las dificultades, los obstáculos, las dudas, nada puede evitar que Dios cumpla su plan. Y ese plan es bueno. Aunque no siempre lo parezca, aunque a veces el camino sea difícil, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Y cuando te aferras a esa verdad, puedes enfrentarte a cualquier cosa sabiendo que al final su voluntad prevalecerá. Por eso, hay esperanza en el plan de Dios. Él ya conoce tu futuro, lo ha planeado y lo ha declarado desde el principio. Y aunque ahora mismo no veas cómo se resolverán las cosas, puedes estar seguro de que Dios está trabajando. Sus promesas se cumplirán, sin importar lo que enfrentes en el presente, y esa es la esperanza que nos mantiene firmes. No importa cuán incierto sea tu presente, el futuro está asegurado en las manos de un Dios soberano que ve el final desde el principio. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida tiene un propósito claro? Si las circunstancias difíciles que atraviesas tienen algún sentido, o si todo es simplemente caos y azar. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda algo crucial. Él tiene un plan para ti. No es un plan cualquiera, no es una promesa vacía, es un plan lleno de bienestar, diseñado para darte un futuro esperanzador. Y esa es una verdad que lo cambia todo. Dios tiene el control total. Él no está improvisando con nuestras vidas. Cada situación, por muy complicada que parezca, está bajo su dirección. No hay accidente ni coincidencia en lo que te sucede. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Y su plan siempre está orientado al bien, aunque en el momento no lo podamos entender. Fíjate en el contexto de este versículo. Cuando Dios pronunció estas palabras, lo hizo al pueblo de Israel, que estaba exiliado en Babilonia. Estaban lejos de su hogar, en medio de una nación extranjera, sintiendo que todo lo que conocían había desaparecido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les recordó que no los había olvidado. Les prometió un futuro lleno de esperanza incluso cuando sus circunstancias decían lo contrario. Y ese mismo mensaje es válido para ti hoy. En tus momentos de mayor desesperación, cuando parece que todo se está derrumbando, Dios sigue teniendo un plan. Él no te ha olvidado. ¿Cómo se aplica esto a tu vida hoy? Mira a tu alrededor. Todos enfrentamos dificultades, pruebas que parecen no tener sentido. Pero te aseguro, Dios está trabajando en algo más grande. Las respuestas que buscas pueden no venir inmediatamente, pero eso no significa que Dios no esté moviéndose en tu vida. A veces las bendiciones más grandes vienen en los paquetes más inesperados. Dios está preparando algo increíble, y aunque no lo veas ahora, llegará. Cuando la Biblia habla de bienestar, no se refiere simplemente a tener una vida cómoda o sin problemas. El bienestar en el contexto bíblico va mucho más allá de lo material. Se trata de una vida llena de propósito, de paz interior y de crecimiento espiritual. Se refiere a un estado de plenitud que solo se puede encontrar cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Las pruebas que enfrentamos no son obstáculos sin sentido, sino herramientas que Dios usa para prepararnos para lo que está por venir. Las dificultades que enfrentas hoy pueden parecer insuperables, pero tienen un propósito. Cada prueba tiene el potencial de desarrollar tu carácter, de enseñarte lecciones valiosas y de prepararte para futuras bendiciones. Nada se desperdicia en el plan de Dios. Cada lágrima,
cada desafío está construyendo algo más grande en ti. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Y aunque a veces no entendamos por qué pasamos por ciertas cosas, podemos confiar en que todo forma parte de un plan divino más grande. Lo que Dios promete en este versículo no es una esperanza vacía, es una realidad segura. Su fidelidad es inquebrantable, y el futuro que Él te promete no depende de tus logros o fallos, depende únicamente de su amor y su promesa. Ese futuro que te espera está lleno de paz, plenitud y la presencia de Dios. Porque al final del día, lo que más importa es que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado en cada paso del camino. Así que en medio de la incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar mañana, recuerda esto: Dios tiene el control. Él conoce cada detalle de tu vida. No te desesperes si las cosas no salen como las planeaste. Tu historia aún no ha terminado, y lo mejor es que el autor de tu historia es el mismo Dios que prometió darte un futuro lleno de esperanza. No te rindas, no pierdas la fe. Dios sigue trabajando. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en todo lo que te ocurre. A veces es difícil de creer, especialmente cuando la vida parece más caos que orden, más dolor que alegría. Pero en Romanos 8:28, Dios nos promete algo increíble. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es literalmente todas. Eso incluye los momentos más oscuros, esos que no entendemos, esos que nos hacen preguntarnos: ¿por qué a mí? Las dificultades que enfrentas, esos desafíos que parecen sacudir tu vida, no son accidentales. Dios no deja nada al azar. Puede que no veas el propósito ahora, puede que todo parezca un desastre, pero Dios está tejiendo algo hermoso detrás de las escenas. Hay un plan perfecto en ejecución, uno que no podemos ver completamente desde nuestra limitada perspectiva. Es como si estuviéramos mirando solo una parte del lienzo, cuando Dios ya ha pintado todo el cuadro. Para que el plan de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que entregarnos completamente a Él. Eso implica una confianza total, una confianza que va más allá de lo que podemos entender. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando no tiene sentido? Ahí es donde entra en juego la verdadera fe. Amar a Dios significa estar dispuesto a seguir su propósito, incluso cuando no entendemos el camino. Porque, ¿quién mejor que Él sabe lo que realmente necesitamos? A veces, sentimos que Dios está en silencio durante nuestras pruebas. Sin embargo, Él está trabajando incansablemente, incluso en medio del dolor y la confusión, para llevar a cabo su propósito perfecto en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. El hecho de que no lo oigas no significa que no esté trabajando. Dios no abandona a sus hijos. Incluso cuando sientes que todo se derrumba, Él está ahí, moldeándote, preparándote para algo mucho más grande. Puede que no lo veas ahora, pero cada paso, cada lágrima, cada oración aparentemente sin respuesta, está formando algo poderoso dentro de ti. Las pruebas, aunque duras, son herramientas que Dios usa para acercarte más a Él, para enseñarte a depender completamente de su fuerza. Y aquí viene algo clave que a veces malinterpretamos. Cuando Dios dice que obra para nuestro bien, no se refiere a bienestar material ni a éxito terrenal. El bien de Dios tiene una profundidad mayor. Su plan tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra transformación a la imagen de Cristo. ¿Te has detenido a pensar que esos desafíos, esas decepciones, incluso las pérdidas, están diseñados para hacerte más como Jesús?
Es duro aceptarlo, lo sé, pero cada golpe de la vida está esculpiendo tu carácter, llevándote más cerca de la madurez espiritual que Dios desea para ti. No pienses que esto es una promesa genérica. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un propósito específico diseñado por Dios. Tú no eres la excepción. El bienestar final que Dios te promete está ligado directamente a este propósito divino. Mantener la fe en medio de la incertidumbre es difícil, pero es en ese lugar donde nuestra relación con Dios se fortalece más. Finalmente, quiero hablarte de algo que todos necesitamos: paciencia. No siempre verás resultados inmediatos. A veces sentirás que Dios está tardando, pero te aseguro que Él está trabajando en cada detalle de tu vida. La clave es no perder la fe. Sigue adelante, porque Dios está construyendo algo hermoso a partir de esas dificultades que enfrentas hoy. Él no se equivoca, y aunque el proceso pueda ser largo, su obra en tu vida será perfecta. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una prueba, recuerda esto: Dios está contigo en cada paso. Él nunca deja nada al azar, y tu vida está llena de propósito incluso en los momentos más difíciles. Salmos 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Déjame recordarte algo, especialmente cuando las cosas se sienten fuera de control. Dios está en su trono, y su reino domina sobre todo. Esto no es solo una frase bonita, es una verdad profunda que encontramos en Salmos 103, 19. Piensa en ello. Dios, el creador del universo, está sentado en su trono celestial y nada escapa a su control. Nada en este mundo sucede fuera de su soberanía. Es fácil olvidar esto cuando vemos caos, incertidumbre o injusticia a nuestro alrededor. Pero aunque las cosas en la tierra parezcan desordenadas, Dios sigue reinando. Él no es como los reyes terrenales, cuyas decisiones pueden ser cuestionables o cuyos reinados son temporales. El reinado de Dios es absoluto. Él tiene el control de todo, desde lo más grande, como el destino de las naciones, hasta lo más pequeño, como las preocupaciones más íntimas de tu vida. No hay detalle que se le escape. Su reino es eterno e inmutable. Mientras que los reinos humanos suben y bajan, mientras los gobiernos cambian y el poder en la tierra es temporal, el reino de Dios permanece. Su trono no puede ser desafiado y ninguna fuerza puede competir con su autoridad. A veces parece que el mal está ganando o que las injusticias prevalecen. Pero lo que no vemos es que el reino de Dios sigue firme, y su justicia siempre prevalecerá, aunque a veces no sea en el tiempo o de la forma que esperamos. Cuando todo parece estar fuera de control, nos consuela saber que Dios no ha perdido el control. Él no está sorprendido por lo que ocurre en el mundo o en tu vida. Dios ve todo. Cada situación, cada detalle, está bajo su supervisión, y nada ocurre sin que Él lo permita. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, sino que podemos descansar en su autoridad incuestionable. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios sigue estando en el trono. Es fácil perder de vista esto cuando nos enfocamos solo en lo que vemos en la tierra. Vemos poderes, gobiernos, sistemas, y a veces parece que ellos tienen la última palabra. Pero Dios tiene el control final. No importa quién esté en el poder en la tierra, el verdadero poder reside en el trono celestial. El reino de Dios no cambia con las decisiones políticas ni con los eventos históricos. Y aunque no siempre podamos verlo, Dios está obrando tras bambalinas, moviendo las piezas para cumplir su voluntad perfecta. La justicia de Dios es perfecta.
Si bien vivimos en un mundo donde a menudo vemos injusticias, Dios es un juez justo. Puede que no siempre veamos la justicia en el momento que queremos, pero podemos confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. No hay acción, no hay situación que Dios no vea o que no juzgue con perfección. Para quienes estamos en su reino, esto es una fuente de gran esperanza. No tenemos que temer el futuro, porque sabemos que Dios lo ve todo y actúa con justicia absoluta. Para los ciudadanos del reino celestial, esta soberanía es nuestra mayor seguridad. Saber que nuestro Rey es soberano, que nos cuida y que su plan es perfecto, nos da una confianza inquebrantable. Nuestro destino está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Esto significa que no importa lo que suceda en nuestras vidas. Podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios está al mando, cuidando cada detalle, y que su trono nunca será movido. Así que, si hoy te sientes abrumado por lo que está pasando en tu vida o en el mundo, recuerda esto: Dios sigue en el trono. Su reino domina sobre todo, y tú, como parte de su reino, puedes descansar en su control perfecto. Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Te has sentido abrumado por el peso de tomar decisiones importantes? Esos momentos en los que parece que todo depende de ti, y si eliges el camino incorrecto, todo se derrumbará. En Salmos 37, 5, encontramos una promesa que puede cambiar la forma en que enfrentamos esos momentos. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esto no es solo un consejo, es una invitación a dejar de cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros y permitir que Dios tome el control. Encomendar nuestro camino a Dios es más que una oración rápida. La palabra encomendar tiene un significado profundo. No es solo pedirle a Dios que nos ayude, sino delegar, entregar completamente nuestras preocupaciones, aspiraciones y deseos en sus manos. Es reconocer que, aunque tengamos buenos planes, necesitamos su dirección divina. Y a veces eso implica aceptar que no podemos hacerlo todos solos, que nuestra comprensión es limitada, pero su sabiduría es infinita. Encomendar es solo el primer paso. Luego viene confiar. Y ahí es donde muchos enfrentamos el verdadero desafío. Confiar en Dios no siempre significa ver resultados inmediatos o entender todo lo que sucede. Es tener la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo, cuando todo parece estar en silencio, o incluso cuando las cosas no salen como habíamos imaginado. Y seamos sinceros, es ahí cuando es más difícil confiar. Pero aún así, Dios nos pide que sigamos confiando en Él, porque sus caminos son perfectos. La promesa es clara: Él actuará. Pero es importante entender que Dios no siempre actúa como esperamos. Sus acciones están alineadas con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre coincide con nuestros deseos. A veces, oramos para que Dios resuelva una situación a nuestra manera, pero su respuesta es aún mejor. Tal vez no lo veamos en el momento, pero cada acción de Dios trae resultados que nos llenan de paz, nos acercan a su propósito y nos permiten crecer espiritualmente. Dios trabaja en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra fe. Y aquí entra la paciencia. La espera en el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero Dios nos llama a esperar, no pasivamente, sino confiando activamente en que su tiempo es perfecto. Y mientras esperamos, Dios nos enseña a confiar, no solo en el resultado, sino en el proceso. Nos moldea, nos prepara
Y cuando llega el momento adecuado, su intervención no solo resuelve lo que nos preocupaba, sino que nos acerca más a su propósito. Encomendar nuestro camino a Dios no es algo que hacemos una sola vez. Es una decisión diaria. Cada día enfrentamos nuevas situaciones, nuevas decisiones, y cada día tenemos la oportunidad de entregar esas preocupaciones a Dios. Y cuando lo hacemos, experimentamos la paz de Dios, esa paz que nos libera del estrés, que nos quita el peso de tener que controlarlo todo y que nos permite descansar, sabiendo que Dios está al mando. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en alivio. Ya no tienes que llevar solo el peso de esas decisiones difíciles. Dios está ahí, guiándote, abriendo puertas que nunca imaginaste, resolviendo problemas que ni siquiera sabías que existían y trayendo paz en medio de la tormenta. Así que hoy, si te sientes abrumado, si no sabes qué decisión tomar o si te preocupa el futuro, te invito a encomendar tu camino a Dios. Confía en Él, porque aunque no veas el camino claro ahora, Dios ya está actuando. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que tenemos que controlarlo todo. Es como si, al soltar las riendas, todo se derrumbara. Pero Proverbios 3, 5, 6 nos da una instrucción diferente. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El reto es confiar completamente en Dios, no solo en los momentos fáciles, sino con todo el corazón y sin reservas. Suena fácil en teoría, pero soltar el deseo de control, soltar las ansiedades que cargamos, no es sencillo. Es como si siempre estuviéramos luchando contra el deseo de resolver las cosas a nuestra manera. La confianza en Dios implica soltar de verdad, soltar nuestras preocupaciones, soltar el impulso de tener todo bajo control, porque, seamos honestos, no podemos controlarlo todo. Dios nos llama a una confianza plena, a una fe sin condiciones, y cuando entregamos completamente nuestra mente y nuestro corazón a Dios, dejamos de cargar con un peso que no estábamos diseñados para llevar. La sabiduría humana tiene sus límites. Nos gusta pensar que lo sabemos todo, que nuestra experiencia y conocimientos son suficientes. Pero aquí necesitamos humildad. La sabiduría humana es finita. Solo vemos un fragmento de la realidad, mientras que Dios ve todo el panorama. A veces confiamos más en nuestro propio entendimiento que en la sabiduría divina, y ahí es donde empezamos a tropezar. Dios es infinito en sabiduría. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, mientras que nosotros solo tenemos una pequeña parte de la historia. ¿Por qué no confiar en el Dios que lo sabe todo y dejar de apoyarnos en nuestra limitada prudencia? Dios quiere ser parte de cada aspecto de nuestra vida, no solo en las crisis, sino en cada decisión, en cada paso. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras decisiones diarias, pequeñas y grandes. Es darle el lugar central en nuestras vidas, no solo cuando lo necesitamos, sino siempre. Cuando lo reconocemos y dependemos de Él en todo, Dios promete enderezar nuestras veredas. Esta promesa no significa que no enfrentaremos desafíos o que la vida será perfecta. Significa que, incluso en las dificultades, Dios nos guiará, nos dará claridad y corregirá nuestro rumbo. Es un proceso de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos claramente. A veces, Dios quitará obstáculos de nuestro camino, otras nos dará la sabiduría para enfrentarlos, y en algunos casos, cambiará nuestro rumbo por completo,
llevándonos por un camino mejor del que habíamos planeado. Cuando realmente confiamos en Dios, se libera un gran peso de nuestros hombros. Desaparece la presión de tener que resolver todo por nuestra cuenta. Sabemos que Dios está en control y no hay mayor paz que esa. Cuando reconocemos a Dios en nuestras decisiones, nos alineamos con su plan. Y eso trae una seguridad que el mundo no puede darnos. Confiar en Dios significa que, en momentos de incertidumbre, en lugar de aferrarnos a nuestras propias soluciones, buscamos su guía. Es un cambio en la forma en que tomamos decisiones. Es reconocer a Dios en cada área de nuestra vida. Y cuando hacemos eso, cuando confiamos en su sabiduría, empezamos a ver cómo Él endereza nuestras veredas, cómo nos guía en el camino correcto. La sabiduría divina siempre es superior a la prudencia humana. No porque nuestra prudencia no sea útil, sino porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su perspectiva es infinita, y cuando nos alineamos con su sabiduría, podemos confiar en que nuestro camino será el mejor posible. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos no solo transforma nuestras decisiones, transforma nuestra vida entera. Efesios 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando pensamos en ser escogidos por Dios, es impresionante darnos cuenta de que no fue un acto al azar. Dios nos eligió como un acto de amor, un amor profundo y personal. Es asombroso, ¿no? Saber que su elección no fue arbitraria, sino que es parte de un plan diseñado. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro de ese plan divino. Este hecho nos da una identidad y un sentido de valor que va mucho más allá de lo que el mundo pueda ofrecer. Este concepto de predestinación a menudo nos deja con muchas preguntas. ¿Qué significa realmente ser predestinados? La predestinación no es otra cosa que la soberanía de Dios en acción. Él, en su infinita sabiduría, tiene un plan soberano para nuestras vidas, y cada uno de nosotros está alineado dentro de ese plan. Pero al mismo tiempo, Dios nos da libre albedrío. Aquí es donde entra el equilibrio. Dios tiene un plan perfecto, pero no nos fuerza a seguirlo. En cambio, nos invita a caminar junto a Él, a colaborar con su voluntad. Nuestro crecimiento, nuestra misión en la vida, todo está conectado a ese llamado divino. Y sabes, es un gran consuelo pensar en que Dios tiene el control de todo. No hay nada que suceda fuera de su plan. Cada evento en el universo, cada circunstancia en nuestras vidas, Dios lo está orquestando. Incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Esa certeza debería llenar nuestros corazones de paz, porque no importa lo caótica que parezca nuestra situación, Dios ya ha escrito la historia. Cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados, ni situaciones sin sentido. Dios tiene un plan para cada experiencia que vivimos. A veces es difícil verlo en el momento, pero cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que todo encaja en una historia mayor. Somos parte de una narrativa divina, y eso transforma, como vemos, incluso las experiencias más cotidianas. Ya no estamos viviendo al azar, sino que estamos caminando en el plan perfecto de Dios. Y es que la voluntad de Dios es algo precioso. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces lo difícil es confiar en ella cuando no la entendemos completamente. Sin embargo, esa confianza en la voluntad de Dios nos da seguridad, sabiendo que Él no comete errores.
Su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Nuestra identidad en Cristo se define al saber que hemos sido escogidos por Dios. No somos cualquier persona, somos hijos e hijas del Rey, predestinados a ser parte de su plan. Eso cambia todo. Vivir sabiendo que Dios nos ha escogido con un propósito nos da un sentido de dirección, de misión. No estamos aquí solo para pasar el tiempo. Tenemos un propósito divino que cumplir, y eso le da a nuestras vidas un peso eterno. Y cuando entendemos esto, la ansiedad se desvanece, porque ya no sentimos la necesidad de controlar todo, de resolverlo todo por nuestra cuenta. Sabemos que Dios está en control y que su plan es perfecto. Nos liberamos de la preocupación excesiva y del estrés que viene con intentar manejar todo por nosotros mismos. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Nuestra salvación también está entretejida en este plan. Dios nos predestinó para ser salvos, para ser transformados a imagen de Cristo. Su plan no solo incluye nuestra salvación, sino también nuestro crecimiento y madurez espiritual. Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia la eternidad, y eso nos da una certeza increíble. Nuestra salvación está asegurada en el plan eterno de Dios, y nada puede arrebatarnos de sus manos. Así que, ¿cómo vivimos a la luz de estas verdades? Vivimos con la conciencia de que somos escogidos por Dios. Esto significa que buscamos su propósito en cada decisión, en cada día. Sabemos que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está obrando todo para su gloria. Y cuando las dudas vengan, cuando los momentos difíciles lleguen, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios tiene el control. Él tiene un plan, y nosotros somos parte de ese hermoso diseño eterno. Número 9. Job 23, versículo 10. Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Imagina por un momento que estás atravesando una prueba difícil, una de esas que parece interminable, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todos hemos estado ahí. Y en esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que quizás Dios no está quisiéramos. Pero Job 23, 10 nos da una imagen completamente diferente. Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Fíjate bien en esas palabras. Dios conoce el camino. No es una prueba al azar. No es algo que escapó de su control. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando, y no solo lo sabe, está presente en cada etapa. Las pruebas no son casualidades, tienen un propósito divino. A menudo se comparan con la refinación del oro. Cuando el orfebre pone el oro en el fuego, no lo hace para destruirlo, lo hace para purificarlo, para eliminar todas las impurezas y hacer que brille más. Y lo mismo sucede con nosotros. Las dificultades que enfrentamos no son para hacernos caer, sino para refinarnos, para hacernos más fuertes, más puros. Todo lo que atraviesas está diseñado para fortalecer tu carácter, para profundizar tu fe y acercarte más a Dios. A veces, lo que más nos cuesta entender es que estas pruebas son parte del proceso de transformación. No se trata solo de resistir hasta que todo pase. Las pruebas nos cambian, nos moldean. Cada desafío que enfrentamos, si lo vemos desde la perspectiva correcta, nos está preparando para algo más grande. Tal vez no lo veas ahora, pero al final de todo, serás más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga. Dios te está transformando, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado es invaluable. Y ese resultado es como el oro purificado. Tal como el oro se vuelve más valioso cuando es refinado, tú también sales de las pruebas con un valor espiritual mucho mayor. Reflejas mejor la gloria de Dios.
Piensa en esto. Cada vez que atraviesas una dificultad y la superas, te vuelves más parecido a lo que Dios ha diseñado para ti. Te vuelves una versión más fuerte, más pura, más centrada en lo que verdaderamente importa. Sé que muchas veces nos cuesta ser pacientes. Queremos que las pruebas terminen rápido, que la tormenta pase de inmediato, pero las pruebas pueden durar más de lo que esperábamos. Y aquí es donde necesitamos recordar que Dios no nos deja en el fuego más tiempo del necesario. Él es como un orfebre experimentado, que sabe exactamente cuánto calor aplicar y durante cuánto tiempo. Dios no te dejará solo ni un momento más de lo que sea necesario para completar su obra en ti. Si estás pasando por un periodo largo de prueba, confía en que Dios sabe lo que hace. El proceso es parte de tu preparación. Es fácil pensar que cuando estamos pasando por dificultades, Dios nos ha abandonado, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede. No hay ni un solo detalle de tu vida que escape de su mirada. Las pruebas no son señal de abandono, sino una oportunidad para que Dios te prepare para algo más grande. Y si confías en Él, verás cómo, al final, todo tiene un propósito. La analogía del orfebre es una de las más poderosas. Dios es como un orfebre que cuidadosamente aplica el calor para quitar lo que no sirve. Él sabe exactamente cuánto podemos soportar, estar, y está con nosotros durante todo el proceso. No nos deja solos en medio de las pruebas. Como el orfebre, Dios está presente observando, cuidando y asegurándose de que el resultado final sea perfecto. Así que, si te sientes agobiado por el sufrimiento, quiero que sepas algo. No estás a la deriva, no estás fuera de su vista. Todo lo que estás pasando tiene un propósito divino. Al final saldrás como el oro, más fuerte, más valioso, más reflejo de la gloria de Dios. Y esa es la esperanza en medio de las pruebas. Dios está haciendo una obra en ti que no puedes ver completamente ahora, pero cuando lo haga serás una nueva creación, más fuerte y más brillante que nunca. 10. Eclesiastes 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate que todos nosotros en algún momento hemos sentido esa ansiedad de querer que las cosas pasen rápido. Queremos que los sueños se cumplan ya, que las oraciones sean respondidas al instante, que las dificultades terminen de una vez. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos preguntamos si algo está mal. Pero Eclesiastes 3, 1 nos ofrece una verdad que puede transformar nuestra manera de ver la vida. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que no importa cuán desesperados estemos por acelerar el proceso, Dios tiene un plan perfecto, y dentro de ese plan, cada cosa tiene su momento adecuado. La vida es como un ciclo, tiene sus estaciones. Al igual que no podemos adelantar la llegada del verano o detener el invierno, hay momentos en la vida que simplemente debemos aceptar y vivir. Cada evento que enfrentamos, cada situación por la que atravesamos, tiene un propósito y ocurre en su tiempo perfecto. Sin embargo, muchas veces luchamos contra esos ritmos, ¿no? Queremos controlar todo, adelantarnos a lo que viene, evitar lo que nos incomoda. Pero en esa lucha es donde reside el conflicto. No se trata de que las cosas vayan mal, sino de que estamos intentando forzar el tiempo en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Esperar no es fácil. A veces parece que todo está en pausa, como si Dios se hubiera olvidado de nuestras oraciones. Pero esperar en los tiempos de Dios no es pasividad. Al contrario, es un acto de fe. Cada temporada tiene su razón de ser, y a veces el acto más poderoso es esperar pacientemente.
Hay temporadas de siembra y hay temporadas de cosecha. Hay momentos en los que nos movemos rápidamente y otros en los que simplemente debemos quedarnos quietos. Lo que pasa es que Dios tiene el control absoluto sobre esos tiempos, y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es perfecto. Cada cosa tiene su hora específica, y esa hora no llega antes ni después, sino exactamente cuándo debe llegar. Hay una sabiduría infinita en los tiempos de Dios. Él sabe cuándo es el mejor momento para que cada cosa ocurra en tu vida. ¿Te has dado cuenta de cuántos problemas nos evitamos cuando de apresurar las cosas? Cuando intentamos adelantarnos, forzar situaciones, es cuando cometemos errores. En cambio, cuando confiamos en el tiempo de Dios, Él provee lo que necesitamos exactamente cuando lo necesitamos. No antes, no después, siempre a tiempo. Es útil reflexionar sobre las estaciones de la vida. Tal vez ahora te encuentres en una etapa de espera, de siembra, o tal vez estés atravesando una temporada de dolor o incertidumbre. Pero aquí está lo importante. Cada temporada tiene su propósito, incluso aquellas que parecen difíciles. Si ahora estás en una etapa de lucha, no olvides que es temporal. Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Y lo mismo ocurre con los momentos de éxito y abundancia. Son un regalo, pero también son pasajeros. Lo clave aquí es aprender a vivir y aceptar cada etapa por lo que es, sin resistirnos a ella. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. ¿Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros? Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él desarrolla ese plan a su manera y en su tiempo. Y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, empezamos a vivir con una paz que va más allá de las circunstancias. En nuestra vida diaria, esto se traduce en consuelo. En esos momentos de dificultad o incertidumbre, cuando parece que nada está saliendo como planeamos, podemos recordar que Dios está orquestando algo perfecto. Y cuando las cosas van bien, podemos valorar esos momentos de éxito y gozo, sabiendo que también son parte del ciclo de la vida. Al final, la clave está en aceptar que aunque nuestros deseos no siempre se materialicen de inmediato, el plan de Dios siempre se cumple en el momento exacto, y es en esa confianza donde encontramos paz. Número 11. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que si hacemos suficientes planes o si calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Isaías 55:8 nos da una respuesta que puede ser incómoda, pero a la vez liberadora. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. En otras palabras, Dios está diciéndonos que su forma de ver las cosas es completamente diferente a la nuestra. Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina esto. Estás viendo una parte pequeña de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos todo el cuadro completo. Nosotros, desde nuestra limitada perspectiva humana, solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones, en lo que sentimos ahora. Pero Dios opera desde una eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. ¿Y sabes qué? Eso es algo increíble,
Nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre vamos a entender, pero que podemos confiar en que Dios sí lo hace. A veces, los caminos de Dios nos parecen confusos o incluso contradictorios a lo que habíamos planeado. Queremos ir hacia un lado y de repente parece que todo gira en otra dirección. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? Pero aquí está la verdad. Sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que parece un obstáculo, lo que parece ser un fracaso, puede ser exactamente lo que necesitas para llevarte al siguiente paso de tu crecimiento, de tu propósito. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, Dios las está utilizando para moldearte, para enseñarte algo que quizás no habrías aprendido de otra manera. No siempre se trata de entender el porqué en el momento, sino de confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Déjame decirte algo. Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo encaja. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes las respuestas? ¿Qué pasa cuando la vida parece estar en desorden? Es en esos momentos cuando nuestra confianza se prueba realmente. Y aquí es donde entra en juego la fe. Dios está orquestando algo. No siempre lo vas a ver inmediatamente, pero está ahí. Lo que puedes hacer es descansar en la certeza de que su mano, más grande y sabia, está guiando tu destino. Isaías usa una metáfora increíble. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. User, hai bietlai noi dung juoch con cap duoi jai, boy kach quitak, thai joy kach dien jat, thai de kach tu, cum tu, kach kautrong noi dung gok no hung kong, lam tai joy, y ngia qua noi dung gok ban jau. Trang jau van gok. Kach viet gangui boy van hoa quacat nuoclatin noi tieng taibanna. Banjia hoa noi dung chofu hop, boingoi taibanna. Kong tai joy nun cautrich dan viet bang tieng taibanna. Model 67. 3 es Dios nos eligió como un acto de amor profundo y personal. Es asombroso saber que su elección no fue arbitraria, sino parte de un plan diseñado. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro de ese plan divino. Este hecho nos da una identidad y un sentido de valor que trasciende lo que el mundo ofrece. El concepto de predestinación nos deja con preguntas. ¿Qué significa ser predestinados? La predestinación es la soberanía de Dios en acción. Él, en su infinita sabiduría, tiene un plan para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros está alineado dentro de ese plan. Pero Dios también nos da libre albedrío. Aquí está el equilibrio. Dios tiene un plan perfecto, pero no nos obliga a seguirlo. Nos invita a caminar junto a Él, a colaborar con su voluntad. Nuestro crecimiento, nuestra misión en la vida, todo está conectado a ese llamado divino. Es un gran consuelo saber que Dios tiene el control de todo. Nada sucede fuera de su plan. Cada evento en el universo, cada circunstancia en nuestras vidas, Dios la está orquestando. Incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Esa certeza debería llenarnos de paz. Porque no importa cuán caótica parezca la situación, Dios ya ha escrito la historia. Cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados ni situaciones sin sentido. Dios tiene un plan para cada experiencia. A veces es difícil verlo en el momento, pero al mirar atrás nos damos cuenta de que todo encaja en una historia mayor. Somos parte de una narrativa divina y eso transforma nuestra perspectiva, incluso de las experiencias más cotidianas. Ya no vivimos al azar, sino que caminamos en el plan perfecto de Dios.
La voluntad de Dios es preciosa. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces es difícil confiar en ella cuando no la entendemos completamente. Sin embargo, esa confianza nos da seguridad, sabiendo que Él no se equivoca. Su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Nuestra identidad en Cristo se define al saber que hemos sido escogidos por Dios. No somos cualquiera, somos hijos e hijas del Rey, predestinados a ser parte de su plan. Eso lo cambia todo. Vivir sabiendo que Dios nos ha escogido con un propósito nos da un sentido de dirección, de misión. No estamos aquí solo para pasar el tiempo. Tenemos un propósito divino que cumplir, y eso le da a nuestras vidas un peso eterno. Y cuando entendemos esto, la ansiedad se desvanece, porque ya no sentimos la necesidad de controlarlo todo, de resolverlo todo por nuestra cuenta. Sabemos que Dios está en control y que su plan es perfecto. Nos liberamos de la preocupación excesiva y del estrés. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Nuestra salvación también está entretejida en este plan. Dios nos predestinó para ser salvos, para ser transformados a imagen de Cristo. Su plan no solo incluye nuestra salvación, sino también nuestro crecimiento y madurez espiritual. Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia la eternidad, y eso nos da una certeza increíble. Nuestra salvación está asegurada en el plan eterno de Dios, y nada puede arrebatarnos de sus manos. ¿Cómo vivimos a la luz de estas verdades? Vivimos con la conciencia de que somos escogidos por Dios. Esto significa que buscamos su propósito en cada decisión, en cada día. Sabemos que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está obrando todo para su gloria. Y cuando las dudas vengan, cuando los momentos difíciles lleguen, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios tiene el control. Él tiene un plan, y nosotros somos parte de ese hermoso diseño eterno. Job 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Imagina que estás atravesando una prueba difícil, una de esas que parece interminable, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todos hemos estado ahí. En esos momentos es fácil sentirnos solos, que quizás Dios no está presente como quisiéramos. Pero Job 23:10 nos da una imagen diferente. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce el camino, no es una prueba al azar. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando, y no solo lo sabe, está presente en cada etapa. Las pruebas no son casualidades, tienen un propósito divino. A menudo se comparan con la refinación del oro. Cuando el orfebre pone el oro en el fuego, no lo hace para destruirlo, sino para purificarlo, para eliminar las impurezas y hacerlo brillar más. Lo mismo sucede con nosotros. Las dificultades que enfrentamos no son para hacernos caer, sino para refinarnos, para hacernos más fuertes, más puros. Todo lo que atraviesas está diseñado para fortalecer tu carácter, para profundizar tu fe y acercarte más a Dios. A veces, lo que más nos cuesta entender es que estas pruebas son parte del proceso de transformación. No se trata solo de resistir hasta que todo pase. Las pruebas nos cambian, nos moldean. Cada desafío, si lo vemos desde la perspectiva correcta, nos está preparando para algo más grande. Tal vez no lo veas ahora, pero al final serás más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga. Dios te está transformando, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado es invaluable, y ese resultado es como el oro purificado.
Así como el oro se vuelve más valioso al ser refinado, tú también sales de las pruebas con un valor espiritual mucho mayor. Reflejas mejor la gloria de Dios. Cada vez que atraviesas una dificultad y la superas, te vuelves más parecido a lo que Dios ha diseñado para ti. Te vuelves una versión más fuerte, más pura, más centrada en lo que verdaderamente importa. A veces nos cuesta ser pacientes. Queremos que las pruebas terminen rápido, que la tormenta pase de inmediato. Pero las pruebas pueden durar más de lo que esperamos. Dios no nos deja en el fuego más tiempo del necesario. Él es como un orfebre experimentado que sabe cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. Dios no te dejará solo ni un momento más de lo necesario para completar su obra en ti. Si estás pasando por un periodo largo de prueba, confía en que Dios sabe lo que hace. El proceso es parte de tu preparación. Es fácil pensar que, cuando estamos en dificultades, Dios nos ha abandonado. Pero eso no es cierto. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede. No hay un solo detalle de tu vida que escape de su mirada. Las pruebas no son señal de abandono, sino una oportunidad para que Dios te prepare para algo más grande. Y si confías en Él, verás cómo, al final, todo tiene un propósito. La analogía del orfebre es poderosa. Dios es como un orfebre, que cuidadosamente aplica el calor para quitar lo que no sirve. Él sabe cuánto podemos soportar y está con nosotros durante todo el proceso. No nos deja solos en medio de las pruebas. Como el orfebre, Dios está presente observando, cuidando y asegurándose de que el resultado final sea perfecto. Si te sientes agobiado por el sufrimiento, quiero que sepas que no estás a la deriva, no estás fuera de su vista. Todo lo que estás pasando tiene un propósito divino. Al final, saldrás como el oro, más fuerte, más valioso, un mejor reflejo de la gloria de Dios. Y esa es la esperanza en medio de las pruebas. Dios está haciendo una obra en ti que no puedes ver completamente ahora, pero cuando la termine, serás una nueva creación, más fuerte y más brillante que nunca. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos en algún momento hemos sentido la ansiedad de querer que las cosas pasen rápido. Queremos que los sueños se cumplan ya, que las oraciones sean respondidas al instante, que las dificultades terminen de una vez. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos preguntamos si algo está mal. Pero Eclesiastés 3:1 nos ofrece una verdad que puede transformar nuestra forma de ver la vida. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que, no importa cuán desesperados estemos por acelerar el proceso, Dios tiene un plan perfecto, y dentro de ese plan, cada cosa tiene su momento adecuado. La vida es como un ciclo, tiene sus estaciones. Al igual que no podemos adelantar la llegada del verano o detener el invierno, hay momentos en la vida que simplemente debemos aceptar y vivir. Cada evento, cada situación, tiene un propósito y ocurre en su tiempo perfecto. Muchas veces luchamos contra esos ritmos. Queremos controlarlo todo, adelantarnos a lo que viene, evitar lo que nos incomoda. Pero en esa lucha reside el conflicto. No se trata de que las cosas vayan mal, sino de que intentamos forzar el tiempo en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Esperar no es fácil. A veces parece que todo está en pausa, como si Dios se hubiera olvidado de nuestras oraciones. Pero esperar en los tiempos de Dios no es pasividad, es un acto de fe. Cada temporada tiene su razón de ser, y a veces el acto más poderoso es esperar pacientemente.
Hay temporadas de siembra y temporadas de cosecha. Hay momentos en los que nos movemos rápidamente y otros en los que debemos quedarnos quietos. Dios tiene el control absoluto sobre esos tiempos y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es perfecto. Cada cosa tiene su hora específica y esa hora no llega antes ni después, sino exactamente cuando debe llegar. Hay una sabiduría infinita en los tiempos de Dios. Él sabe cuándo es el mejor momento para que cada cosa ocurra en tu vida. ¿Te has dado cuenta de cuántos problemas nos evitamos cuando dejamos de apresurar las cosas? Cuando intentamos adelantarnos, forzar situaciones, es cuando cometemos errores. En cambio, cuando confiamos en el tiempo de Dios, Él provee lo que necesitamos exactamente cuando lo necesitamos. Ni antes ni después. Siempre a tiempo. Es útil reflexionar sobre las estaciones de la vida. Tal vez ahora te encuentres en una etapa de espera, de siembra, o quizás estés atravesando una temporada de dolor o incertidumbre. Pero cada temporada tiene su propósito, incluso las que parecen difíciles. Si ahora estás en una etapa de lucha, no olvides que es temporal. Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Y lo mismo ocurre con los momentos de éxito y abundancia. Son un regalo, pero también pasajeros. La clave es aprender a vivir y aceptar cada etapa por lo que es, sin resistirnos a ella. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. ¿Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros? Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él lo desarrolla a su manera y en su tiempo. Y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, empezamos a vivir con una paz que va más allá de las circunstancias. En nuestra vida diaria, esto se traduce en consuelo. En momentos de dificultad o incertidumbre, cuando parece que nada sale como planeamos, podemos recordar que Dios está orquestando algo perfecto. Y cuando las cosas van bien, podemos valorar esos momentos de éxito y gozo, sabiendo que también son parte del ciclo de la vida. Al final, la clave está en aceptar que, aunque nuestros deseos no siempre se materialicen de inmediato, el plan de Dios siempre se cumple en el momento exacto, y es en esa confianza donde encontramos paz. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que, si hacemos suficientes planes, o si calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo, y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Isaías 55:8 nos da una respuesta que puede ser incómoda, pero liberadora. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios nos está diciendo que su forma de ver las cosas es diferente a la nuestra. Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina que estás viendo una pequeña parte de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos el cuadro completo. Nosotros, desde nuestra limitada perspectiva humana, solo podemos ver lo que está justo enfrente. Nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones, en lo que sentimos ahora. Pero Dios opera desde la eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. Eso es algo increíble. Nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre vamos a entender, pero que podemos confiar en que Dios sí lo hace. A veces, los caminos de Dios nos parecen confusos, o incluso contradictorios a lo que habíamos planeado.
Queremos ir hacia un lado y de repente todo gira en otra dirección y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? Pero sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que parece un obstáculo, lo que parece un fracaso, puede ser exactamente lo que necesitas para el siguiente paso de tu crecimiento, de tu propósito. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, Dios la está utilizando para moldearte, para enseñarte algo que quizás no habrías aprendido de otra manera. No siempre se trata de entender el porqué en el momento, sino de confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando todo encaja. Pero ¿qué pasa cuando no tienes las respuestas? ¿Qué pasa cuando la vida parece estar en desorden? Es en esos momentos cuando nuestra confianza se prueba realmente. Y aquí es donde entra en juego la fe. Dios está orquestando algo. No siempre lo verás inmediatamente, pero está ahí. Lo que puedes hacer es descansar en la certeza de que su mano, más grande y sabia, está guiando tu destino. Isaías usa una metáfora increíble. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Esta es una imagen impactante. Nos muestra la enorme diferencia entre nuestra comprensión limitada y la inmensidad de la sabiduría de Dios. En lugar de frustrarnos por no entender, esto debería consolarnos. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que nosotros no sabemos y podemos confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, su plan es perfecto. Reconocer esto nos lleva a la humildad. A veces creemos que lo sabemos todo, que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Pero nuestra visión es limitada, y cuanto antes lo aceptemos, antes podremos rendirnos al plan divino. Cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y entregamos el control a Dios, encontramos una paz que no podríamos obtener solos. Es en esa rendición donde encontramos descanso. En la práctica, esto significa aprender a soltar nuestras ansiedades. Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de angustiarnos, podemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. A veces, el camino no será el que planeamos, pero podemos confiar en que será el mejor. El propósito de Dios no se retrasará ni se frustrará. Su plan se cumplirá en el momento perfecto, y podemos estar seguros de que, al final, todo habrá valido la pena. Así que, cuando te encuentres en momentos de incertidumbre, cuando no entiendas qué está pasando, recuerda, los caminos de Dios son más altos que los tuyos, y aunque no siempre lo comprendas, puedes confiar en que Él te está llevando exactamente donde necesitas estar. Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e investigables sus caminos. A veces intentamos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos respuestas, explicaciones lógicas que nos den paz. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, hay algo que debemos recordar. Es incomprensible para nosotros. Romanos 11:33 lo dice claramente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e investigables sus caminos. La sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender. Hay un contraste enorme entre nuestra capacidad limitada y la sabiduría infinita de Dios. Nosotros vemos solo un fragmento de la historia, un pequeño momento en el tiempo. Dios ve todo, el pasado, el presente y el futuro. Todo está claro para Él.
Mientras nosotros tratamos de armar el rompecabezas de la vida con las piezas que tenemos, Dios ya tiene el cuadro completo. Es fácil frustrarnos cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero debemos recordar que Dios está viendo el panorama completo, no solo las partes individuales. Las riquezas del conocimiento de Dios abarcan mucho más de lo que podemos imaginar. Dios no solo comprende lo que vemos, sino lo invisible, lo que está detrás de cada situación, cada consecuencia a largo plazo. Cuando Él actúa, no lo hace impulsado por el momento, sino por un conocimiento perfecto alineado con su propósito divino. Lo que para nosotros puede parecer una decisión inexplicable o una situación sin sentido, para Dios tiene un significado profundo que se ajusta a su plan eterno. Eso no significa que siempre sea fácil aceptar sus juicios. A veces nos resultan difíciles de entender. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no tienen sentido o que no es justo lo que estás viviendo? Todos hemos pasado por eso. Pero los juicios de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Es como tratar de ver algo a través de un vidrio empañado. Nosotros no vemos con claridad, pero Dios ve todo con perfección. Ahí es donde entra la confianza. Tenemos que confiar en que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo comprendamos. Inescrutables significa imposibles de rastrear. Los caminos de Dios son tan profundos y complejos que no podemos seguirles la pista completamente. Y eso es algo bueno. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, entonces Él no sería Dios. Su grandeza va más allá de lo que podemos imaginar. Mientras nosotros estamos limitados por nuestra visión humana, Dios ve todo con una perspectiva eterna. Él sabe exactamente a dónde nos lleva y por qué. Aquí es donde debemos practicar la humildad espiritual. Aceptar que no podemos entenderlo todo es un acto de humildad. Reconocer que Dios es infinitamente más sabio que nosotros y que no necesitamos tener todas las respuestas es liberador. Cuando dejamos de tratar de entender cada detalle y simplemente confiamos en la sabiduría de Dios, nuestra relación con Él se fortalece. A veces, lo que más necesitamos es decir: Dios, no lo entiendo, pero confío en que tú sí lo haces. Y en lugar de vivir frustrados o ansiosos por lo que no comprendemos, podemos vivir con asombro y reverencia ante la grandeza de Dios. Cada día es una oportunidad para admirar su sabiduría y reconocer que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Este asombro nos lleva a una mayor adoración. Cuando reconocemos cuán grande es Dios y cuán pequeñas son nuestras capacidades en comparación, nuestro corazón se llena de gratitud. Así que, cuando las cosas no tengan sentido, cuando estés enfrentando una situación que parece imposible de entender, recuerda que Dios sabe lo que está haciendo. Confía en medio de la incertidumbre. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas saber que Dios tiene el control. Y en ese control divino puedes descansar. Entregar tus preocupaciones a Dios, sabiendo que su sabiduría va más allá de lo que puedes ver, trae una paz increíble. Cuando te enfrentes a momentos de duda o confusión, recuerda este versículo. Los juicios de Dios son indescifrables, sus caminos inescrutables, pero su sabiduría es perfecta. Él ve más allá de lo que tú puedes ver, y aunque no entiendas cada paso del camino, puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto que está guiando todo hacia el propósito que Él tiene para ti. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Alguna vez te has sentido completamente agotado al punto de no saber cómo seguir adelante? Todos hemos pasado por esos momentos.
Pero Isaías 40:28 nos ofrece un consuelo profundo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué poderoso es saber que Dios no se cansa jamás. Mientras nosotros, con nuestras limitaciones humanas, llegamos al límite de nuestras fuerzas, Dios es incansable y siempre está ahí, con el poder y la energía que necesitamos. Dios es eterno. No tiene principio ni fin. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, pero Dios está más allá del tiempo. Mientras nosotros envejecemos, nos cansamos y sentimos que los días se nos escapan, Dios permanece igual, siempre poderoso, siempre lleno de vida. Y eso tiene una implicación profunda. Si Dios es eterno, nunca está limitado por el tiempo o por el desgaste. Eso nos da la seguridad de que siempre podemos confiar en Él, porque su poder no disminuye con el paso de los años. Dios es el creador de todo, desde los confines de la tierra hasta los más pequeños detalles de tu vida. Su poder es absoluto sobre toda la creación. Si Él pudo crear todo lo que vemos, imagina cuánto más puede manejar nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. A veces nos sentimos abrumados por nuestras circunstancias, pero cuando recordamos que el mismo Dios que creó el universo es quien sostiene nuestras vidas, nuestra perspectiva cambia. Dios no se cansa ni se fatiga. Mientras nosotros luchamos con nuestras limitaciones, Él sigue fuerte, siempre presente. En esos momentos en que sentimos que ya no podemos más, Dios sigue siendo nuestra fuente inagotable de fuerza. Podemos acudir a Él una y otra vez, y Él nunca se agotará. Y no solo nos da fuerza física, sino también emocional y espiritual. En medio de nuestras debilidades, Dios es nuestra fortaleza constante. La sabiduría de Dios es insondable. Hay tantas cosas que no entendemos, tantas preguntas sin respuesta, pero Dios lo sabe todo. Él ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros solo vemos fragmentos. Esto nos invita a la humildad. No tenemos que entenderlo todo, porque Dios sí lo entiende. Y confiar en esa sabiduría infinita nos permite descansar en momentos de incertidumbre. En esos momentos difíciles, cuando parece que nada tiene sentido, es cuando debemos recordar quién es Dios, el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No está limitado por nuestras dificultades ni por nuestras dudas. Sus caminos, aunque a veces incomprensibles, son perfectos. Y saber esto nos da consuelo, porque Dios no nos deja solos. Incluso en los momentos más oscuros, Él está presente, trabajando, guiando y sosteniéndonos. En un mundo donde todo parece cambiar y donde a menudo nos sentimos fuera de control, la omnipresencia y omnipotencia de Dios nos traen paz. Dios está en todas partes y lo ve todo. No hay lugar ni situación fuera de su alcance. Esto significa que, sin importar lo que enfrentes, Dios ya está ahí, obrando en tu favor. Nada está fuera de su control. Y cuando descansamos en esa verdad, podemos liberarnos de la ansiedad y confiar en su plan. Este pasaje de Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de Dios. A veces lo limitamos, lo vemos a través de nuestra perspectiva humana y nos olvidamos de su grandeza. Pero cuando meditamos en estas verdades, nos damos cuenta de que Dios es mucho más grande de lo que imaginamos, y al recordar eso, nuestra fuerza espiritual se renueva. Dejamos de ver nuestras dificultades como obstáculos insuperables y empezamos a verlas como oportunidades para que Dios muestre su poder y sabiduría en nuestra vida. Así que, cuando te sientas agotado, cuando las cosas no tengan sentido, recuerda,
Dios es eterno, incansable, y su sabiduría es insondable. Él tiene el control, incluso cuando no lo entendemos. Y en ese conocimiento podemos encontrar paz y descanso, sabiendo que Dios está a cargo y que nunca se cansa de sostenernos. Salmos 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando pensamos en Dios, a menudo lo imaginamos como justo o como bondadoso, pero a veces olvidamos que Él es ambas cosas a la vez, en perfecta armonía. Salmos 145, 17 nos dice: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. No se trata de que Dios sea justo a veces y bondadoso en otras. Él es ambas cosas, siempre. Y lo increíble es que no hay conflicto en su naturaleza. La justicia de Dios y su bondad operan en perfecta unidad, moldeando la manera en que Él se relaciona con nosotros y cómo gobierna el universo. La justicia de Dios es más que un simple concepto. Es el estándar absoluto de lo que es correcto. Dios no necesita ajustarse a un código moral externo. Él es el código moral. Y cuando decimos que Dios es justo, significa que todo lo que hace es recto, puro y correcto. Cada decisión, cada juicio, es perfecto. A veces eso es difícil de ver en un mundo lleno de injusticias. Pero incluso cuando las cosas parecen injustas desde nuestra perspectiva limitada, Dios está actuando en justicia. Dios es fiel a sus promesas y su justicia garantiza que cumplirá todo lo que ha dicho. Pero aquí entra en juego la bondad de Dios. Esta no es una bondad cualquiera. No es solo ser bueno en el sentido humano, sino una bondad infinita y perfecta. Dios muestra su bondad de muchas maneras. En la creación, en nuestras bendiciones diarias, en el aire que respiramos. Todo lo que Dios hace está lleno de cuidado, amor y compasión. Y aún más, la gracia divina es una manifestación de esa bondad. Nos da mucho más de lo que merecemos y siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos o entendemos. Es esa combinación de justicia y bondad lo que nos permite confiar plenamente en Dios, incluso cuando la vida no tiene sentido. En esos momentos de caos o cuando sentimos que la injusticia nos rodea, podemos recordar que Dios está en control. Él sigue siendo justo y bondadoso y está obrando de maneras que no podemos ver. Nada se le escapa. Cada situación, cada desafío está bajo su dominio y obrará para nuestro bien. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos? Cuando sufrimos y parece que la justicia de Dios está lejos, ¿cómo respondemos? Debemos recordar que nuestra perspectiva es limitada. Solo vemos una parte del cuadro, pero Dios lo ve todo. Él ve el principio, el medio y el fin. Y aunque no siempre podamos entender por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios es justo, incluso en medio del dolor. Su justicia no es indiferente a nuestro sufrimiento. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas para fortalecernos, para purificarnos, pero siempre lo hace con bondad y compasión. En medio de las pruebas, también podemos confiar en la bondad de Dios. No es que Él nos haya abandonado. Dios está presente en cada momento de dolor, cuidándonos, guiándonos. Su bondad no desaparece en los momentos difíciles. Al contrario, es cuando más la necesitamos. Es fácil ver la bondad de Dios en los días soleados, pero es en la tormenta donde su compasión y cuidado se vuelven aún más evidentes. Él conoce nuestras debilidades y nos acompaña en cada paso. ¿Cómo vivimos a la luz de esta justicia y bondad divinas? Primero, reconociendo que Dios siempre es fiel.
No importa lo que enfrentemos, Dios no cambia. Su carácter es inmutable, lo que significa que siempre podemos confiar en que Él obrará con justicia y bondad en cualquier situación. En nuestras relaciones, en nuestras decisiones, debemos reflejar esa misma justicia y bondad, siendo justos con los demás y mostrando compasión, tal como Dios lo hace con nosotros. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te preguntas cómo puede coexistir la bondad de Dios con un mundo lleno de injusticia, recuerda que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Su plan es más grande, más amplio, más profundo. Su justicia y bondad no fallan, y cuando entendemos eso, nuestra fe se fortalece, y encontramos paz en medio de la tormenta, sabiendo que al final Dios siempre será justo y bondadoso, tal como lo ha prometido. Al concluir este recorrido por las Escrituras, hay una verdad inquebrantable que surge. Dios tiene un plan soberano y perfecto para cada uno de nosotros. No importa cuántos planes hagamos, cuántos obstáculos enfrentemos o cuántas veces sintamos que nos desviamos, podemos estar seguros de que su propósito prevalecerá. Todo lo que vivimos, lo bueno y lo difícil, tiene un propósito mayor dentro de su plan. Esto nos invita a vivir con confianza, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el por qué o el cómo, Dios está en control. Al enfrentar las pruebas y desafíos de la vida, es crucial encomendar nuestros caminos al Señor, confiando en que Él actuará según su voluntad. Su plan para nosotros está lleno de esperanza, y aunque a veces no veamos la luz al final del túnel, podemos descansar sabiendo que Dios está obrando en todo momento. El amor y la bondad de Dios se manifiestan incluso en medio de las pruebas más oscuras, recordándonos que no estamos solos. Reflexiona sobre todo lo que has escuchado hoy. Dios te ha escogido, te ha predestinado para un propósito eterno, un propósito que es más grande de lo que podemos imaginar. Vive con la confianza de que Dios tiene el control. Si este mensaje te ha resonado, comparte este video con quienes necesiten escuchar estas palabras de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que juntos podamos seguir profundizando en las verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y recuerda siempre, su propósito prevalecerá. Si has llegado hasta aquí, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. Llegar al final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. El aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a personas de todas las edades a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.